Un cordial saludo a todos los amigos de Somos Laicos, desde República Dominicana, compartiendo la palabra dominical, recordando hoy que es el Domingo de la Palabra, proclamado por el Papa Francisco desde el año 2020. Y en orden a ese mandato eh, de nuestra iglesia, el tercer domingo del tiempo ordinario queda estipulado como Domingo de la Palabra. Es un domingo para celebrar, para divulgar y para profundizar en la palabra. De manera especial aquí en este canal se difunde esa especialidad por la palabra cada vez que se puede. La palabra de Dios debe motivarnos a nosotros y ser nuestra guía. Yo quisiera simplemente desde la palabra de Dios de Lucas invitarles a solicitar la unción del Espíritu como Jesús es presentado por el profeta Isaías y como lo toma realmente el evangelista Lucas para presentarlo así ante su comunidad. Es el ungido de Dios, que está sobre él está el Espíritu de Dios, y para leer la palabra necesitamos ese Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que ha estado en el corazón de quienes escribieron la palabra, y para poder entender la palabra como fue escrita, en el contexto en el que fue escrita, y para poderla interpretar y comprender de la manera como Jesús la explicó a los discípulos de Maús y a sus discípulos en comunidad, para nosotros es necesario el Espíritu. El Espíritu nos comunica esas emociones, esas intimidades que nosotros no alcanzamos a percibir del origen de la palabra. Y también nos comunica la manera de hacer presente esa palabra, viva esa palabra. Así como dice Jesús, hoy se cumple esta palabra, o se ha cumplido esta palabra. Lo segundo es que para leer la palabra de Dios necesitamos silencio. Un silencio que nos ayude a entender y a ver que la palabra de Dios está en el texto escrito, claro está, pero también está en la creación y también está en los acontecimientos de las personas y también está en los acontecimientos especialmente de los que más se unen a esa manera como vivió Jesús, a esa experiencia pobre de total confianza en Dios, a esa experiencia de dolor y de sufrimiento, a esas opresiones e injusticias. Eh, en esos acontecimientos habla Dios. Ahí está hablándonos Dios como nos habla en el santo libro sagrado. Entonces, la segunda invitación es hacer una conexión entre lo que nos dice la palabra y lo que tenemos en la vida, lo que nosotros vamos encontrando en nuestra propia vida de familia, en nuestra propia historia. Ahí también estamos encontrando voz de Dios. Y lo tercero es dejarnos iluminar por personas que ya han vivido la palabra. Una de ellas, María de Nazaret, ella es la que hizo posible que la palabra se hiciera carne en ella, gracias a la obra del Padre Celestial. Pero también hay santos, hombres de iglesia, hombres de fe, que han permitido que la palabra haga parte de la vida de ellos y nos enseñan también a leerla. La iglesia nos enseña a leer la palabra, dominicalmente nos da como una orientación, una luz para no salirnos en malas interpretaciones. Pues les deseo un feliz domingo de la palabra, vivámoslo y vayamos a celebrar esa palabra. En la Eucaristía tenemos dos comuniones. La primera comunión es la del oído, cuando escuchamos la palabra, y la segunda comunión es con nuestra boca, cuando comulgamos al Señor. Y la comunión con toda la comunidad eclesial. Que el Señor les bendiga y un buen domingo para todos. Bye.